Bismillahirrahmanirrahim. La alabanza sea con Dios, creador de los mundos, y la bendición y la paz sea con la mejor de sus criaturas, Muhammad y su familia purificada, especialmente el último sucesor del profeta de Allah en la tierra. Que Dios Altísimo apresure su llegada y nos haga de sus colaboradores, aliados y defensores. Inshallah. En esta lección de hoy vamos a estudiar desde el libro Enseñanza de la Doctrina Islámica del Ayatollah Muhammad Taqi Misbah-Yazdi. Vamos a estudiar la primera lección, que se trata de Din, la religión. ¿Qué es el Din? Esto para clarificar un poco, ir adentrándonos poco a poco a la definición o al entendimiento mejor de la creencia. ¿Qué es la creencia? ¿En qué creemos los musulmanes? ¿En qué cree el ser humano? Entonces, el Ayatollah Misbah-Yazdi nos muestra el significado de Din de una manera muy clara. Dice, la palabra Din es una palabra árabe que significa obedecer y retribuir, y en un uso técnico se emplea para designar la creencia de un creador para el mundo y el hombre, así como las disposiciones prácticas correspondientes a esta creencia. Lo bonito de este libro es que el autor nos presenta de una manera muy general el significado de Din. Miren que hasta ahora no estamos hablando de Islam, ni de religión islámica, ni nada, sino que estamos hablando en general de qué es Din, de qué es religión. Ya teniendo claro este concepto, podemos entonces definir cuáles son los fundamentos y las ramas de la religión. Entonces, la religión, cualquier religión, la religión, está dividida en dos aspectos importantes. Uno es la creencia o la aqaid, y el otro es la práctica o el ahkam. Entonces, la creencia se refiere a los fundamentos, el usuluddin, que son los fundamentos, principios o bases. Y la práctica o el ahkam es el furu'uddin, que son las derivaciones, ¿sí? Entonces, si hay una creencia, necesariamente tiene que haber una práctica, ¿sí? Entonces, cuando el ser humano tiene una creencia en Dios, necesariamente tiene que tener una práctica que lo va llevando, obviamente, a esa cercanía con el Creador. Entonces, para comprender un poco más el aspecto de la creencia, debemos definir, para ir adentrándonos un poco a la visión occidental de religión del Din, tenemos que mirar bien cuál es la definición de cosmovisión e ideología. Entonces, la cosmovisión se refiere a las creencias y perspectivas generales sobre el hombre y el mundo. Entonces, uno, cuando interactúa con otras personas, uno encuentra que cada persona tiene una cosmovisión, una visión del mundo. Por lo tanto, actúa de acuerdo a esa cosmovisión, lo cual se representa en su ideología. Entonces, una persona que tiene una visión de mundo tal, digamos que es socialista o que es de cualquiera de estas cosmovisiones de mundo, actúa de acuerdo a esa cosmovisión, lo cual se convierte en su ideología. La ideología se refiere a las ideas generales y coordinadas sobre la conducta humana. Entonces, la ideología tiene que ver con la conducta. Entonces, cuando una persona tiene una cosmovisión, su conducta se ve alterada, ¿sí? O modificada. Pero entonces aquí el texto nos invita a reflexionar sobre la cosmovisión divina y materialista. Entonces, ¿cuál es la cosmovisión divina? Dice, sobre la base de su aceptación, dice, entre los hombres existen y existieron diversas cosmovisiones, pero sobre la base de su aceptación o negación del orden metafísico podemos dividirlas en dos, la cosmovisión divina y la cosmovisión materialista. Entonces, la cosmovisión materialista se basa esencialmente en una visión naturalista, o sea, partiendo, por ejemplo, desde lo que expresaba el marxismo, que tenía que ver solo con el materialismo dialéctico. Entonces, solo lo que es tangible es lo que existe, solo lo que es tangible es en lo que uno puede creer. Esa es la cosmovisión materialista. O sea, lo material es lo único que existe. Si no se palpa, entonces no existe. Esa es como esa cosmovisión que existe en el mundo de hoy. Ha existido siempre, pero como que se está viendo mucho más evidente en el mundo de hoy. Bueno, las religiones celestiales y sus principios. Aquí el libro nos invita a observar un poco más allá cuáles son los principios de las religiones, cuál es el principio de la religión. Entonces dice,
Entre los sabios especializados en la historia de las religiones, los sociólogos y los antropólogos, existe discrepancia en cuanto a la manera en que han surgido las diversas religiones divinas. Sobre la base de las fuentes islámicas debe decirse que la historia de la aparición de la religión comienza con la aparición del hombre. Entonces, el ser humano per se, el ser humano como tal, siempre se ha preocupado o ha querido indagar acerca de quién es, de dónde es. Eso es un principio ontológico. Entonces, el ser humano necesita saber, necesita descubrir. Y eso es una invitación que hace la religión. La religión invita al ser humano a descubrirse a sí mismo ante los demás, frente a su contexto natural y frente a su contexto real en una sociedad. Las religiones monoteístas, que son las de origen divino y verdaderas, tienen tres principios generales. Entonces, aquí, muy sutilmente, el Ayatollah Misbah nos va invitando a hacer una comparación entre las religiones y mirar cuáles son esas características que todas comparten. Entonces, todas deben compartir las mismas características. Entonces, muy tácitamente nos está diciendo, mire, si una religión no tiene estas tres características que ya mismo les voy a mencionar, pues hay que empezar como a dudar un poquito. Entonces, él dice, una religión tiene tres principios fundamentales y generales. La primera, la creencia en un Dios único, o sea, el Tawhid, ¿cierto? La segunda, la creencia en una existencia eterna para cada hombre en la otra vida, donde recibirá la recompensa o el castigo por las acciones que ha realizado en este mundo. Y la tercera, la creencia en el envío de profetas por parte de Dios Altísimo. Entonces, son tres elementos los que debe tener una religión, la religión verdadera. ¿Cuál es? La creencia en un Dios único, Tawhid, la creencia en la existencia eterna, más allá, y la creencia en el envío de profetas, ¿cierto? Esas son las tres características que debe tener una religión. Entonces, nosotros los musulmanes empezamos a descubrir un poco más y empezamos a ver la perfección del Islam. Aquí entonces podemos empezar a comparar, bueno, el Islam frente a otras religiones, cuáles son las características que tiene. ¿El Islam será que cumple con esas tres? Entonces, esa es como la reflexión que empezamos a hacer. La creencia en estos principios básicos conlleva una serie de implicaciones y consecuencias necesarias que en forma global conforman el sistema de la creencia religiosa. Entonces, en estas implicancias y consecuencias que surgen discrepancias motivando la aparición de diferentes religiones y sectas. Entonces, miren, la religión empieza a aparecer desde que apareció el hombre, ¿cierto? Con base en esa creencia del ser humano. Desde ahí empieza a partir, desde esos principios básicos empiezan a dividirse las diferentes religiones, empieza a haber divisiones, porque ya entonces hay unas que tienen una característica y otra no, otras que tienen otra, como el Islam, que tiene las tres características, cuenta con las tres, pero hay unas que tienen dos y una no, etc. De ahí empieza a dividirse la creencia de los seres humanos en cuanto a religiones. Por ejemplo, podemos ver entre los cristianos la creencia en la Trinidad, que contradice el monoteísmo, aunque sus teólogos intentan justificarlo. Entonces, para nosotros los musulmanes, la Trinidad es un concepto ilógico, es un concepto erróneo, simplemente porque contradice el monoteísmo como tal, porque no podemos decir que Dios es tres, o que tres personas son Dios, o que tres seres son Dios, porque eso no tendría ningún sentido. Bueno, entonces, ahora podemos mirar que el fundamento de una religión tiene dos sentidos, uno general y uno específico. El general está en oposición a las ramas de la religión y el específico tiene que ver con los principios más fundamentales de una creencia. Por ejemplo, dice, por lo tanto, puede emplearse la palabra fundamento o principio de la religión en dos sentidos, uno general y uno específico. En sentido general, se emplea en oposición a las ramas de la religión y a sus mandatos y abarca todas las creencias reconocidas. Ese es el general. Y el específico, en cambio, se utiliza para significar los principios más fundamentales de una creencia en particular. Entonces, hay una creencia, hay un sentido general, ¿sí?, que es el que aplica a todas las religiones, pero hay un sentido específico que es el que trata sobre los principios fundamentales de una creencia en particular. Este es la primera lección de esta serie de clases o de lecciones que vamos a trabajar de aquí en adelante respecto a este libro, Enseñanza de la Doctrina Islámica. Este se consigue en cualquiera de los centros islámicos, lo podemos conseguir, y la invitación es a que respondamos las preguntas que ven, están en la página 21-22.
Entonces, para mayor facilidad de todos, se las voy a leer. La primera, ¿cuál es el significado de la palabra din, religión, tanto en su uso idiomático corriente como en su uso específico? Recordemos siempre que la palabra religión, dependiendo del contexto, tiene un significado. O sea, etimológicamente hablando, cuando estamos hablando de din, viene del árabe, tiene un significado que ya fue el que estudiamos anteriormente. Pero en el contexto, por ejemplo, en el contexto occidental, la palabra religión tiene otro significado etimológicamente hablando. Entonces, esa es como la reflexión que queremos hacer acá. La segunda pregunta, ¿qué significa cosmovisión e ideología? A veces se toman muy juntas, muy pegaditas, pero ellas tienen tienen algunas diferencias que son muy pequeñas, pero que sí existen. Expliquen las formas generales de la cosmovisión divina y materialista. Esa es la tercera pregunta. ¿Cuáles son las formas generales de la cosmovisión divina y materialista? La cuarta pregunta, explica el término base o principio de la religión en su empleo general específico, que fue casi la última parte que leímos. Y la quinta, cuáles son las bases comunes a todas las religiones celestiales y qué importancia tienen. Damos gracias a Dios por habernos permitido compartir con ustedes esta primera lección. Esperamos que todos se animen a seguir estudiando con nosotros desde el Centro Cultural Islámico Fátima Zahra en Colombia. Muchas gracias. As-salamu alaykum.